Una conferencia más en atención y tratamiento psicológico. El tema de hoy tiene que ver con un día que se celebra el 19 de octubre, yo me estoy anticipando, es el Día Mundial del Cáncer, de la lucha contra el cáncer de mama. Y de pronto el utilizar un tema, el explorarlo, implica que a veces creemos que no nos afecta a nosotros. Fundamentalmente está dirigido a las mujeres, pero también hay cáncer de mama en los hombres. Y la cuestión también es que creemos que a veces los temas no me afectan a mí así como para que lo pueda ver. Hay muchas razones, una por cultura en general, otra porque de verdad todos los temas que hemos estado tocando nos afectan de una forma directa o de una forma indirecta. Incluso, por ejemplo, nos sirve como información. Cuando alguien está pasando por una situación difícil, con tan solo compartir que hay información al respecto, entonces eso ya nos da un poco de alivio. Amigos virtuales, díganos desde dónde nos están escuchando. Queremos saber qué piensan de nuestros temas. Pueden participar igual con nosotros. La idea es hacer este trabajo como interactivo y ya empezamos con un comentario. Ale Villesca saluda. Ale, un saludo. Amigos virtuales, les diría, por favor, si creen que esta información les va a servir a ustedes o a alguien de manera particular, difúndanla, ayúdenos a hacer esta labor, porque tarde o temprano seremos personas mucho más informadas. Hacemos una toma por acá. Ahora nos acompaña en la parte de la cámara mi colaboradora en mi brazo derecho, Carmen Goyri, quien nos va a estar auxiliando, Marian en otros labores el día de hoy. Y bueno, este es el tema interesante que vamos a platicar. Cuando enfrentamos alguna situación que necesitamos resolver, resulta que nos quedamos atrapados a veces en el tiempo. Las personas o bien están atrapadas en el pasado, y el pasado significa que no nos permite vivir el presente, y si estamos atrapados en el pasado, el futuro es completamente incierto. Si nosotros resolvemos el pasado, vivimos en el presente y el futuro puede ser más predecible. Este acontecimiento es importante porque no solamente tiene que ver con el cáncer de mama, sino con toda nuestra vida de manera general. Una persona, cuando no suelta el pasado, no tiene manos para poderse hacer del presente, por lo tanto igual el futuro vuelve a ser completamente incierto. Vamos a conectarnos el día de hoy con el cerebro, con muchas cosas interesantes. Les repito que no pongo un tema de los que estamos platicando ahora si es que no me resulta de interés, y aunque sea muy complejo, trato de ponerlo en palabras tan sencillas como para que todo el mundo lo entienda, ¿no? A veces hay algunos expertos que les cuesta mucho trabajo explicar. Este trabajo va con dedicatoria, los médicos se mueblan porque no les interesa explicar lo que pasa en el cáncer de mama, en la parte psicológica de las mujeres. Quisiera pensar que conocen y que a lo mejor están ocupados en otros conceptos, pero la verdad es que no hay un apoyo de parte de los médicos, y por eso yo quiero darlos a las personas que están pasando por esta situación, que están pasando por estas etapas, que de verdad son muy complicadas, que son muy difíciles. Les voy a poner una forma en cómo pueden ustedes tener un resumen el día de hoy de lo que vamos a platicar. Y vamos a hablar de la sexualidad, vamos a hablar del sexo, vamos a hablar de salud mental, de esto que le llamo el primer impacto emocional. Después hay algo que se llama una doble crisis, ahorita vamos a entender de qué se trata, de las consecuencias percibidas, vamos a ver también de qué se trata, del apoyo terapéutico, que de verdad es muy muy importante, no porque la profesión que tengo la ponga en primer lugar y las demás no existen, todas son importantes, todas existen, todas hay que tratar de saber qué le podemos sacar de provecho, y además tenemos algunas sugerencias. Dejamos ahí la cámara acá. Y vamos a empezar con estos antecedentes primero del cáncer. Son datos que a mí me parece que son demasiado importantes, que no son estadísticas nada más, sino que son datos muy importantes que nos permiten conectarnos con la realidad.
Por un lado, existen más de 100 tipos de cáncer. Eso ya nos da una idea que nos estamos enfrentando a algo que es muy complejo. En el caso el cáncer de mama, es de los 5 más comunes que existen, evidentemente de los más mortales. Uno de ellos es el de mama, el de pulmón, el de estómago, el de colon o de recto y el de cuello del útero. Podemos ver en la ilustración que está ahí en pantalla 2 células que se están dividiendo, y esas células que se dividen es algo completamente normal. Hacemos una toma hacia acá, Carmen. Les quiero mostrar de manera metafórica. Voy a suponer que esto que tengo aquí en mis manos, que esto que está aquí, es una célula, ¿sí? ¿Qué sucede en nuestro cuerpo? Nuestras células nacen, crecen, se reproducen y mueren. Digamos que ese es un concepto normal que pasa, o una función normal que pasa con nuestras células. Y la cuestión entonces aquí es que algunas células, y tiene un nombre, es un programa que se llama apoptosis, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero ¿qué sucede? Voy a poner entonces aquí esto que puede sonar como magia. Tengo una célula, empieza a crecer, 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 y resulta que en el cáncer no sabe en qué momento tiene que parar. Por lo tanto, las células crecen de manera desproporcionada, y cuando crecen de manera desproporcionada, ese programa, que es completamente normal, de nacimiento y de muerte de las células, no se presenta como tal. Y entonces, volvemos a hacer una toma hacia acá, Carmen, por favor. Como no se presenta así como tal, resulta que entonces esas células que crecen ya sin una proporción, no saben cuándo se tienen que morir, no solamente infectan a las células que están sanas, a las que están junto, y entonces, dependiendo del lugar en donde se puede presentar el cáncer, se le da un nombre. En este caso, el nombre es cáncer de mama. Y tenemos ahí una zona que está infectada. Primero se presenta algo que los médicos llaman tumor. Analizan el tumor y pueden decir, ¿este tumor es canceroso o no es canceroso? Si no es canceroso, simplemente lo quitan y no va a pasar nada, pero si es canceroso el tumor, lo más probable es que, si no se detecta a tiempo, sigue avanzando, 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 y entonces se van a contaminar otras células del cuerpo. Esta contaminación se llama metástasis, y esta metástasis significa que ya están invadidos otros órganos, y muchas veces lo que empieza con un cáncer de mama termina con una invasión en todo el cuerpo. Vamos a poner otra ilustración más. Tenemos todavía otros datos interesantes sobre el cáncer. Ahorita regresamos con nuestros amigos virtuales para ver quiénes nos están saludando. Es el más mortífero el cáncer de mama. Entonces, amigas virtuales, presenciales, de verdad revísense, porque todo a veces tiene una solución, menos la vida. En el sentido, la muerte puede ser una solución a todas las enfermedades que nosotros tenemos, pero si podemos hacer algo por nuestro cuerpo, habrá que preocuparnos. Otros datos más que son interesantes. No solamente es la causante del mayor número de muertes que tenemos, particularmente en relación a este tipo de cáncer. Hay un terapeuta que se llama Jacques Martel, que hace un análisis de todas nuestras emociones y su correlación con respecto a nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que ha investigado Jacques Martel en su diccionario de las emociones y las enfermedades? Por un lado, que el cáncer de mama está relacionado con un gran miedo o con vivir con mucha culpa. Pero además, igual lo relaciona con lo que representa simbólicamente el pecho. Y entonces dice que representa la feminidad y la maternidad. Y no solamente eso, la cuestión es que cuando tengo mucho miedo, cuando tengo mucha culpa, cuando tengo mucha ira, él dice que sale materialmente esa emoción a través de los pechos, que son aparentemente la defensa de nuestro cuerpo. Pongo el pecho y entonces muestro ahí el fracaso que tengo en la vida, en esas áreas, y va más allá todavía Jacques Martel,
y dice que si es una afección del lado izquierdo, donde nos está invadiendo el cáncer, entonces esto corresponde a un problema en relación a los afectos, y si es del lado derecho, corresponde igual a una cuestión que es completamente racional. Okay. Entonces, otra cuestión más todavía para mantenernos ahí, el cuerpo habla todo el tiempo y el cuerpo nos está mandando mensajes. Yo digo que no porque lo haya concluido, encontré a alguien que puso una frase que es demasiado interesante para mí. Dice que el cuerpo no se enferma, que el cuerpo nos informa. Y entonces, si nos está informando algo el cuerpo, de verdad que hay que hacerle caso. Solamente que aquí la cuestión es que entonces esto se relaciona, esta parte del cáncer, con la maternidad, con la alimentación, con el recogimiento, con la sensibilidad y el placer. Entonces es una mezcla. Hacemos ya la toma seca, está mal. Es una mezcla entonces en la parte psicológica del cáncer de muchas afecciones que nosotros podemos vivir. Y si no le hacemos caso a nuestro cuerpo, de verdad que a veces puede ser ya muy tarde cuando reaccionamos. Y cuando el cáncer se mide por etapas. Si está en las primeras etapas es completamente curable, en las otras es un poco más difícil, los métodos son invasivos y pueden terminar con la extirpación igual de un seno, si hasta ahí se termina el asunto, pero también podría terminar con la muerte. O sea, todos en algún momento estamos llenos de células, vamos a fallecer en algún momento, pero todo el demás tiempo vamos a vivir. Por lo tanto, igual les invito a que sigamos viviendo nuestra vida, a que la sigamos disfrutando, a que cuidemos nuestro cuerpo, a que cuidemos nuestra salud y a que estemos al pendiente más en esta conferencia. Creo que tenemos más saludos por ahí. De Sari Cruz. Sari Cruz, un abrazote. Gloria Gasset. Gloria, un abrazo hasta el IMER. Pronto nos vemos por allá, creo que estoy en el IMER el 10 de octubre, creo que estoy ahí en el programa de Montserrat Arroyo. Okay. Olivia Sierra. Olivia, también un abrazo. Carolina Trujillo. Caro, un abrazo también para ti. Rosalinda Rangel. Rosy, un placer que te comuniques con nosotros, nos seguimos allá en el Facebook, muchos abrazos, qué bueno que tu familia sigue creciendo. Continuamos entonces con esta parte. Hablaba de un concepto que se llama psiconeuroendocrinoinmunología. Es un concepto y un nombre que parece trabalenguas, pero está relacionado la parte psicológica con nuestro sistema nervioso, con la parte endocrina, con todos nuestros comportamientos y además de cómo responde el sistema inmunológico. Tenemos aquí una representación de un cerebro que simplemente a nivel de una neurona se está comunicando. Tenemos pequeñas bolsitas en donde hay químicos guardados dentro de las puntas de las neuronas, que se llaman dendritas, y el espacio que está entre una neurona y otra se llama sinapsis. Nos comunicamos, las neuronas nunca se tocan, hay ese espacio, y nos comunicamos a través de estos estímulos o estos mensajeros químicos, y pasa información de tal suerte que cuando pasa información me está informando algo. Por ejemplo, si yo estoy con mucho placer, resulta que esas neuronas están comunicando dopamina, y esa dopamina quiere decir que yo estoy haciendo algo que me gusta, y ese algo que me gusta es, me comí un plato de pozole que es bien sabroso, ¿no? Me fui a correr, si eso me llena de placer, me puse a cantar en el karaoke, estuve con mis amigos, en fin, todo lo que nos produce placer se comunica ahí a través de la dopamina. Sin embargo, ¿qué sucede en esta psiconeuroendocrinoinmunología? Si además de tener problemas de culpa, si tengo también miedo, si además tengo problemas con la crianza, en el consultorio es normal que a veces acuden mujeres que acaban de tener a sus bebés, que incluso fueron planeados, que igual deseaban que estuvieran aquí en este terreno, y lleguen completamente deprimidas con algo que se llama depresión postparto, y que tienen entonces una gran culpa, o que sienten que no son buenas mamás cuando apenas están empezando la crianza, y entonces eso hace que su sistema inmunológico se deprima. Si traen ahí antecedentes de que se puedan enfermar de alguna otra cosa, por supuesto que se van a enfermar. Pero esto que se llama psiconeuroendocrinoinmunología, entonces ahora lo analizamos
por muchas razones. Primero porque cuando tenemos estrés continuo, el estrés continuo nos desgasta y el estrés continuo hace que nuestras células también sean torpes para poderse reproducir. Incluso alguien que está sometido a mucho estrés, vamos a pensar que tenemos una semana terrible o 2 semanas terribles de mucho trabajo, que materialmente no descansamos, se nos van a ver ojeras, incluso va a haber un agotamiento en donde podríamos sentir que no estamos descansando lo suficiente, y la cuestión es que se va a reflejar ese estrés en nuestro sistema inmunológico. Si hay alguien enfermo en la oficina o alguien enfermo en casa, lo más probable es que también muy fácilmente nosotros podamos enfermar simplemente por esta condición. Entonces, cuando se empezaron a hacer los primeros trabajos de psiconeuroendocrinología, se comprobó que las parejas que tienen conflicto era más fácil que cualquiera de los dos miembros se enfermaran o se enfermaran tarde o temprano de una manera con enfermedades que terminan en itis. Colitis, laringitis y todo lo que termina en itis, porque el itis es un conflicto, eso representa una inflamación y es un conflicto que nosotros estamos viviendo. Si yo termino con una relación, si tengo un conflicto con alguien que puede ser cercano o no, entonces el cerebro reacciona de manera muy particular. ¿Cómo lo hace? No le importa si tengo un conflicto a nivel social o yo me machuqué un dedo. Si algo me pasó, el cerebro no le importa, lo registra como un dolor, y ese dolor que está siendo registrado a nivel cerebral, entonces el cerebro dice, a mí no me importa si es un dolor físico o es un dolor emocional, para mí es un dolor y hay sufrimiento. Entonces el cerebro registra dolor, el cerebro registra sufrimiento, y aunque nosotros no estemos conscientes de eso, eso no le importa al cerebro, el cerebro va a sufrir. Por lo tanto, igual cuando nosotros estamos enfrentando una situación compleja en donde tenemos que reaccionar, el cerebro sigue sufriendo hasta que nosotros no cambiemos ese chip. Entonces nos hacen daño los recuerdos emocionales, los recuerdos psicológicos. Si hemos pasado por un trauma, amigos, tenemos un problema aquí con la señal, no se preocupen, aquí seguimos presentes, no le vayan a cambiar, no le vayan a quitar. Y además, para poner un poco más complicado, pero al mismo tiempo después lo vamos a poner más sencillo, esta parte de la relación de la sexualidad y el cáncer de mama, si nosotros hemos sufrido abusos en la infancia, si tenemos un mapa de la sexualidad que desde la infancia fue maltratada nuestra sexualidad, por lo tanto, igual, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que la vamos a pasar mal, el cerebro va a seguir registrando estos problemas que tenemos a nivel emocional y va a seguir sufriendo. Entonces, vamos condicionando nuestro cerebro a recibir amenazas o a recibir igual bendiciones. Generalmente aquí son más bien amenazas. Vamos pensando que a veces ya no tenemos ninguna otra cosa que hacer, que tenemos que sufrir, que tenemos que padecerlo, y esto se llama indefensión. Y además nos vamos sugestionando en donde pensamos que la vida ya no va a cambiar, esa es mi cruz, eso es lo que me merezco, y seguramente que lo puedo pasar muy mal. La cuestión es que lo que yo imagino para el cerebro es una realidad. Si imagino que la voy a pasar muy mal, ya la estoy pasando mal desde el principio porque el cerebro funciona de esa manera, y entonces el 95% de nuestras acciones son completamente inconscientes. Para hacer un cambio, ya sea que estoy enfrentando alguna cosa de la infancia o igual estoy enfrentando algún conflicto con mi pareja o igual no estoy consciente que la estoy pasando mal, solamente el 5% de mi cerebro es lo consciente, y con ese 5% necesito apoyarme para lograr cambios en mi vida. Esto tiene que ver con cosas, por un lado con el concepto que se llama sexualidad, por otro lado con el concepto que se llama sexo, por otro lado con el concepto que se llama cáncer, y por otro lado con la intervención que hacen los psicólogos, por otro lado la intervención que hacen los médicos, pero por otro lado también la reacción del propio paciente, y por otro más todavía la reacción de la familia, porque cuando alguien se enferma, no se enferma solito, se enferma la familia completa. Y entonces esto hace que la pasemos generalmente mal, porque no estamos preparados para enfrentar estos cambios. Por ejemplo, en el
el caso de la sexualidad humana, cuando hablamos de este concepto de sexualidad, lo que sucede es que entonces tiene algo que llamamos factores y está relacionado con factores culturales, sociales, anatómicos, fisiológicos, emocionales, afectivos, conductuales, de sexo, de género, con la identidad de las personas, con las orientaciones sexuales que tienen cada una de esas personas. Entonces se dan cuenta que es algo un poco complejo. Sin embargo, para ponerlo en términos muy simples, vamos a entender la sexualidad humana simplemente como una dimensión en donde no todas las personas entienden exactamente el concepto de la sexualidad. Eso no importa, simplemente vamos a entender lo que es como la manera de comportarnos como hombres, como mujeres, que tiene varios componentes al mismo tiempo. Uno de ellos es el sexo. Tenemos comportamientos conductuales cuando nace un bebecito y sabemos que es una niña, le compramos ropa de un colorcito que es rosa. ¿Qué la podemos dejar ahí? Tenemos comentarios. Sí. Saludos, Cris Xio. Cris, un saludo también para ti. Karina Belmonte. Karina, un gusto comunicarme. Gabriela Álvarez. Gaby, ya ando por acá, después de la intervención del ojo, ya ando por acá. Omar Romero. Ajá, Omar, también un saludo. Carlos Ravelo. Carlos, un abrazo también. Regresamos entonces a esta sexualidad humana que tiene varios factores. Hablaba de los niños. Cuando nace una niña se le compra generalmente ropita de color rosa, si es un niño se le compra ropita azul, y desde ahí ya nos van clasificando la sociedad, nuestros papás. Entonces tenemos comportamientos que son completamente biológicos a través de nuestras hormonas. Las mujeres generalmente tienen una voz que es un poco más aguda, y esos cambios hormonales se reflejan en su cuerpo, además del nacimiento de los senos, del vello púbico que también, y de las axilas que experimentamos hombres y mujeres en esa parte hormonal. En el caso de los hombres, se nos hace una voz justamente por las hormonas más aguda, también por la genética. Si mis papás tienen una voz más grave o más aguda, generalmente voy a hablar así. Otra que tiene que ver con esta sexualidad y el cáncer es el tipo de pareja que yo tenía desde antes de enfermarme, que pueden ser parejas que tienen una relación de codependencia. Si hay parejas codependientes, entonces la van a padecer más todavía en esta condición cuando se presenta el cáncer de mama. Si son parejas tóxicas también, imagínense cuando alguien es pareja tóxica, ¿qué es lo que va a hacer? Si yo me enfermo y yo soy la pareja que tengo cáncer, seguramente que me va a decir: sí, y tú te lo buscaste porque así es tu mamá y tu papá, y entonces me va a decir una bola de tonterías que al final no me van a ayudar en mi restablecimiento. Tenemos también dentro de la diversidad sexual parejas que son swingers, parejas que son poliamorosas, parejas bisexuales, parejas homosexuales, heterosexuales, asexuales, flexisexuales. Este concepto es cada vez más amplio. Los flexisexuales son los que se acomodan con cualquier, hoy estoy en modelo homosexual, le entro, ¿no? Estoy en modelo bisexual, le entro, o sea, estoy en modelo poliamoroso, le entro, o sea, se ajustan a todo. Las parejas, por ejemplo, que son asexuales, y en esta diversidad, pues hay un respeto igual para todos ellos, porque son parejas que no sienten como mucha atracción, hay una parte de convivencia, digamos, como de amigos, y la pasan bien, ni siquiera necesitan como el sexo como un determinante, son más como amigos y tampoco la llevan mal, así son. Además tenemos otro factor que se refiere a los tipos de apego. Un apego son los cuidados físicos y la seguridad emocional que tengo cuando me relaciono con alguien, y aquí hablamos de diferentes tipos de apego. Un apego seguro que es el menos común, pero que es el más sano. Cuando estoy en la convivencia con mi mamá y mi mamá se aleja, me siento bien, me siento tranquilo, vuelve a regresar, estoy tranquilo. Me deja en la escuela cuando soy un niño, no importa, vuelve a regresar, estoy tranquilo. Hay un apego que es ansioso, y ese apego ansioso es: estoy jugando yo como niño, pero estoy viendo dónde están mis papás,
se alejan un poquito y entonces ya me siento intranquilo, estoy jugando pero en realidad ya no estoy jugando. Y eso, si se fijan, se refleja en la pareja más adelante. Si soy una persona celosa y ya no veo o no tengo localizable a mi pareja, por supuesto que me pongo ansioso, por supuesto que igual cuando le hablo, no le hablo para saber cómo está, sino para ver dónde chingados está y con quién está. O sea, no me interesa esa parte, sino ese apego ansioso que tiene que ver desde la parte de la infancia nos hace vivir una cierta inseguridad. Y hay otro apego que le llamamos desorganizado. Este apego desorganizado que tiene que ver, pues está así como su nombre lo dice. Voy a suponer que mi pareja está coqueteando deliberadamente frente a alguien y yo estoy tranquilo, no la hago de tos, ¿no? Pero veo que de pronto mi pareja se levanta y va al baño y entonces eso me molesta demasiado. Es decir, ni siquiera tengo la certeza de qué es lo que me tiene que poner mal. Pero si estamos viviendo esta parte de apegos que son disfuncionales, entonces fíjense, sumamos la parte comportamental, la parte igual hormonal, la parte igual del tipo de pareja que tengo, la orientación que puedo tener, si soy ansioso o no en esta relación de apego, y además llegamos a la parte del sexo, ¿no? Entonces, ¿se fijan cómo es bien complejo? Adelante, tenemos un comentario. De Gabriel Álvarez. Sí, Gaby. ¿Qué impacto psicológico tiene la mujer al recibir el diagnóstico? Ahorita lo vamos a ver porque hay una fragilización, Gaby, y hay también un doble impacto. La verdad es que la pasan súper mal y es algo que he querido hacer esta difusión porque no lo entiende el marido, no lo entiende la familia, no lo entiende a veces ni el sacerdote, no lo entienden los médicos. Se entiende la parte que es solamente médica, pero hay un impacto psicológico que es muy profundo y por eso hablaba de cómo el cerebro interpreta las cosas. Si a mí me dan una noticia en donde me dicen, ¿qué crees? Tienes una enfermedad y esa enfermedad es mortal, y me la dicen así, me la sueltan suavecita o durita, pues por supuesto que eso va a hacer que se acelere más mi afección. Ok, tenemos esta parte en relación al sexo de manera muy puntual, y en el sexo vamos a distinguir varias cosas. Hay una serie de características físicas por cada uno de nosotros en el sexo. En este caso está dirigido hacia las mujeres, y entonces su voz es más aguda, las caderas son más anchas, hay menos vello corporal que en el caso de los hombres, hay un crecimiento de los pechos, ya había mencionado el crecimiento en el pubis y en las axilas, ya una maduración de los genitales, que generalmente eso nos prepara también en la parte de la crianza para tener hijitos, y que aunque a los 15 años más o menos ya tenemos bien definidas estas características, no quiere decir que nosotros podemos procrear y ser responsables y además tener una educación hacia los hijos más madura, ¿no? En los aspectos de género hay aspectos que son psicológicos, conductuales, sociales y culturales, y el sexo vamos a distinguirlo como que son los rasgos que distinguen a los hombres y a las mujeres. Y la cuestión es que entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es que cuando estamos hablando particularmente del sexo, ahora se dan cuenta que se van a reunir más cosas. Gaby preguntaba en esta parte qué es lo que sucede con esta mujer cuando recibe esa noticia. Otro concepto más que quiero sacar a la luz se llama la parte de la salud sexual, y esta salud sexual es analizada por la OMS y la define como un componente en donde interviene no solamente la parte de mi propia sexualidad, sino también todo lo relacionado con el sexo. Entonces hay un equilibrio. Si no tengo salud sexual, y eso va a impactar al final de cuentas a mujeres que pueden tener cáncer de mama, porque se reúnen todos estas cosas que no estamos conscientes, pero si además si tengo pareja o no tengo pareja, va a ser el impacto todavía mayor. Ok, antes de llegar todavía a esa parte, vamos a ver un concepto que generalmente todos pasamos, si somos hombres o si somos mujeres. Hay una emoción que es seguramente la más fuerte que experimentamos todos,
que es la emoción del miedo. Y en la emoción del miedo hay miedos que son universales. Uno de ellos es el miedo al rechazo, a la pobreza, al fracaso, a la enfermedad, al abandono y a la muerte. Entonces, voy a imaginar que haciendo el trabajo que hago, y es una pura fantasía, que yo le voy a caer bien a todo el mundo. Eso por supuesto que no va a suceder. Va a haber personas que aun cuando no me conocen, me van a rechazar. Hay algo que se llama la teoría de los 3 tercios. Hay una teoría que dice que 1/3 de las personas me van a rechazar y me van a odiar simplemente porque yo soy. Otro tercio les voy a ser indiferente y otro tercio, hagan lo que hagan, me van a querer, me van a amar y me van a respetar. Entonces, si yo le temo al rechazo, por supuesto que hay gente que me va a rechazar aún sin siquiera conocerlo. Entonces, esto significa que miedo al rechazo se puede presentar en el cáncer de mama, porque si mi fisiología, si le gusté a mi marido por mi aspecto, incluso por mis senos, aunque puede ser, le llamamos parcialismo, alguien se fija en una persona y dice, me gustan mucho tus ojos, me gustan mucho tus caderas, me gustan mucho tus pechos. Ese parcialismo igual va a desaparecer, porque si entonces necesitan extirparme un seno, ya no voy a tener el atractivo físico y entonces voy a poder sentir como ese rechazo. Estos miedos, que son como un esquema de supervivencia, hace que si yo enfrento estos miedos, pues por supuesto que además de todo lo que acabo de escribir, esto ya empieza a corresponder eso va a corresponder a que en ese sentido, cuando yo estoy enfrentando una noticia en donde sé que me están diciendo que tengo una enfermedad y esa enfermedad se llama cáncer, entonces la cuestión es que puedo quedarme atorado en el miedo, y ese miedo no me va a hacer pensar, porque todas las emociones generan un impacto. Ahora se está prendiendo y apagando nuestro monitor, pero no se espanten, no es que le estamos poniendo acá más miedo al asunto, es que tenemos una falla técnica y nada más, ¿no? La cuestión entonces es que me gusta ir desglosando la realidad, y esta realidad entonces, cuando la estoy desglosando, ¿qué es lo que encuentro cuando alguien tiene miedo? Si yo le pregunto a una persona qué es lo que siente, puede ser que difícilmente me diga siento miedo. Me puede decir toda una serie de sinónimos. Estos sinónimos fueron recogidos del libro del diccionario de Eduardo Punset, el diccionario de las emociones. Entonces, solamente para describir este miedo, aunque es una interpretación del español de España, lo describen como: me siento acongojado, tengo una especie de alarma, de alerta, me siento amedrentado, atacado. Así dice el concepto cagado, ¿sabe? Porque es, a veces incluso nosotros lo decimos en broma o en serio, me siento cagado de miedo, ¿no? Canguelo, así dicen ellos también: coacción, cobardía, desorientación, despavorido, espanto, fobia, horror, indecisión, inhibición, medroso, miedo, negación, pánico, pavor, sobrecogimiento, sobresalto, sumisión, susto, temor, terror y vacilante. Entonces, todos esos sinónimos corresponden a la parte de cómo Eduardo Punset describe el miedo en el diccionario de las emociones. Entonces, realmente cuando estamos dándole apoyo a una persona que le han dado un diagnóstico de cáncer de mama, tenemos que ser exageradamente cuidadosos con todas las palabras que dicen, porque el miedo lo puede expresar a través de cualquiera de todos estos sinónimos. Entonces es normal que la persona, para poderla sacar de ese estado de miedo, primero tenemos que identificar qué es exactamente lo que está pasando. Afortunadamente, una emoción puede neutralizar otra. ¿Cómo podemos neutralizar el miedo? El mismo Eduardo Punset habla de la felicidad y dice, bueno, ¿cómo puedo vivir en felicidad? No es que todo el tiempo me esté contando chistes. Vivir en felicidad es vivir sin miedo, dice. Entonces, la cuestión es que necesitamos darle un poco de contención, o mucha contención a la persona.
necesitamos hacer que disfrute de cualquier manera su propia vida, teniendo un seno o no teniendo los senos. Desafortunadamente, en la práctica, la verdad es que las mujeres se preocupan muy poco con estas revisiones en relación al cáncer de mama, y entonces ya cuando se puede detectar que existe esta condición, a veces ya es muy tarde para poder intervenir. Tenemos dentro de nuestro sistema inmunológico otra cuestión. Cuando nuestras mamás querían que nos comiéramos la comida, nos hablaban de unos soldaditos que vivían en nuestra sangre y que atacaban a los bichos que se nos metían. Y digamos que esta metáfora es real, ¿no? Las mamás son muy sabias. Tenemos nosotros ahí en esta ilustración, es un video, no lo voy a poner a funcionar para que no nos bloquee YouTube, porque si ponemos videos y no corresponden, digamos que ya tienen derechos de autor, nos van a bloquear. Lo que hace esa figurita como alargada que ven ahí es un fagocito, y el fagocito es parte de nuestro sistema inmunológico. La otra manchita que está ahí muy cerca es digamos que un virus, y lo que hace este video es que ese fagocito empieza a perseguir a ese virus, y así como si fuera un perro de casa, hasta que lo agarra materialmente, lo envuelve y se lo traga. Entonces así funciona nuestro sistema inmunológico. ¿Tenemos más comentarios? Sí. Saludos de Manu Jerez. Manu, un saludo también para ti. Andrés del Ángel. Andrés, nuevamente nos acompañas, qué bueno. Alberto Neri. Alberto, un abrazo también para ti. Concepción Romero. Connie, un abrazo. Pedro, qué bueno que nos sigues acompañando en cada una de las emisiones. Olivia Mendoza. Olivia, un abrazo para ti. Ana Claudia Quijano. Ana Claudia también nos acompaña generalmente en estas emisiones. Ok, les reitero a nuestros amigos virtuales que tenemos un poco de fallas acá en nuestro monitor. No se desesperen, la información es más importante que nuestras fallas técnicas en ese sentido. Nuestro cuerpo ya había dicho que habla, y nuestro cuerpo, si no lo entendemos que está hablando y si no comprendemos cuáles son las emociones que están ahí atoradas, seguramente que se van a convertir en una enfermedad. Y aquí hay una representación de en qué órganos impacta, por ejemplo, la ira en el hígado y en la vesícula biliar, la euforia en el corazón, en el intestino delgado y en los vasos sanguíneos, el estrés, la ansiedad y la obsesión en el estómago, el vaso y el páncreas, la tristeza en el pulmón, en la piel y en el colon, y los miedos en el riñón, en la vejiga y en el sistema endocrino. Y también ya vieron lo que dice Jacques Martel, en los pechos en el caso de las mujeres. Ok, la cuestión es que entonces nuestros pensamientos o son positivos o son negativos, y dependiendo de la calidad de pensamientos que experimentamos todos los días, va a ser el impacto que se genere a nivel corporal. Cuando vamos creciendo, tenemos unos papás que nos pueden dar una cierta seguridad emocional, pero hay creencias que se pueden quedar ahí arraigadas, y hay cosas que desafortunadamente, aunque nuestros papás nos las enseñan, cuando vamos creciendo nos damos cuenta que a lo mejor no estaban en la posición más correcta y nos estaban diciendo cosas, pero que de verdad son mitos, que son fantasías, que pueden bloquear simplemente nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, incluso nos pueden enfermar. La cuestión también es que entonces cuando, imagínense que todos los días me voy a hacer la idea de que de aquí a que termine el año voy a adelantar el maratón Guadalupe Reyes, y todos los días voy a estar comiendo hamburguesas, y voy a estar comiendo, a desayunar, comer y cenar, refrescos de cola y una hamburguesa, todos los días. ¿Cómo creen que va a terminar para cuando termine el año? Nos faltan octubre, noviembre y diciembre, 3 meses. ¿Cómo voy a terminar? Voy a terminar con sobrepeso, seguramente igual con alguna enfermedad. Así funciona el estrés y así funcionan nuestros pensamientos. Si tengo pensamientos que se repiten y se repiten y se repiten, pues esos van a generar un eco en mi cuerpo. Hace muchos años tuve la fortuna
de estar en un curso de canto. Y entonces hice un diplomado de canto. Me gusta a mí mucho cantar, no voy a cantar, no se espanten el día de hoy, pero la cuestión es que uno de los ejercicios era ponernos la mano en la cabeza, y entonces podíamos cantar que la voz saliera directamente, todo el tiempo va a salir de la boca, pero a veces hacía como una resonancia también en la parte del estómago, y sentíamos cuando estábamos cantando materialmente con el estómago o cuando estábamos solamente resonando. Pero cuando nos poníamos la mano en la cabeza, materialmente el cuerpo vibraba. ¿Cómo escuchan la música las personas que son sordas? Con la vibración ponen sobre los baffles o sobre las superficies, las bocinas donde se está escuchando la música, ponen sus manos y sienten la vibración. Entonces nuestro cuerpo está vibrando constantemente con todas las cosas que nos decimos, con todas las cosas que nos dicen las demás personas, y si son aspectos negativos, esos aspectos negativos se van a reflejar en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras conductas y en todo lo que vayamos a hacer. Por lo tanto, si todos los días se repite la misma historia, la misma forma de hablar, la misma forma como son los demás nos pueden enfermar, nosotros nos podemos enfermar a través solamente de nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos, y esto genera un caos. Ahora vamos a pasar a una lámina que realmente es como para espantarse. Entonces, ¿cuál es esta lámina? Y contestando, aparte de lo que pasan las personas que nos preguntaba Gaby Álvarez, por un lado, cuando a alguien le dan una noticia que es muy probable que tenga cáncer en cualquier parte del cuerpo, pero aquí particularmente es el cáncer de mama, pues lo primero que se genera es un miedo, y es un miedo terrible. Es un miedo a que ya no voy a estar con mis seres amados, es un miedo que me voy a morir, es un miedo que me van a rechazar. Se fijan entonces cómo ahora se empiezan a reunir toda la parte de los antecedentes. Si mi familia me formó siendo un poco más ansioso, siendo temeroso, no enfrentando la realidad, va a generar otro impacto. Si mi pareja es igual tóxica o simplemente me decía que solamente me quería por ese parcialismo de los senos, puede ir, entonces va a tener un temor al abandono, y todos esos miedos que habíamos mencionado hace rato se pueden juntar en un momento determinado con respecto a todo lo que está sucediendo en ese solo instante cuando nos dan una noticia. Pero también se va a juntar que es muy probable que si ya acudí al doctor con un tiempo que ha pasado, voy a tener pocas esperanzas de que me cure. También se me genera en la cabeza la incertidumbre: ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me podré curar? ¿No me podré curar? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis amigos? ¿Qué va a pasar con toda la gente alrededor? Y al mismo tiempo, ok, vamos a pensar que me hacen una intervención, y esa intervención va a ser para que pueda seguir viviendo mi vida, o nada más va a ser una intervención momentánea y después va a llegar la muerte. Pero además vamos a tener otra cosa, ¿qué me van a decir los doctores? ¿Cómo va a ser el tratamiento? ¿Me van a explicar? ¿No me van a explicar? Y entonces, si se dan cuenta, se convierte como en toda una, bueno, esto le llamamos fragilización del paciente, porque por todos lados les llueve sobre mojado, de tal suerte que si no tienen conocimiento, si no tienen una contención, si no hay una persona que les dé información de qué es lo que puede pasar, que no existe incluso ni siquiera en el Hospital de la Mujer, ¿no? Donde atienden a un montón de personas que tienen esta condición. De hecho, esta conferencia me la pidieron hace un año para ponerla en el Hospital de la Mujer. Fui a dar esa conferencia al Hospital de la Mujer. Lo curioso es que hubo pocas mujeres dentro de la conferencia, estaban citadas, no llegaron algunas, no sé si no les interesó, no sé si tampoco se le dio la difusión adecuada. Y también, para ser honestos, en esta parte yo preparo todo esto de manera muy profesional. La persona que me invitó después me decía: oye, ¿me puedes regalar tu conferencia? Esto cuesta, es un trabajo intelectual, y yo creo que pues vale la pena incluso ser humilde, o sea,
puedo compartir información, pero tampoco es la onda de que se la voy a regalar a alguien para que la presente después. Si le pusieran incluso los créditos, esta conferencia fue donada por Juan Antonio Barrera, está bien, no tengo problema. Pero si de pronto se quieren agenciar los conocimientos que tengo, la verdad es que no se vale, se llama plagio. En el sentido, trato de ser muy puntual y cuando alguien, cuando digo citas de alguien, porque alguien es el autor de esta información, lo cito. Esto lo pueden encontrar también en mis artículos que tengo en las redes sociales, en internet. Pueden poner mi nombre, cáncer de mama, Juan Antonio Barrera, y les va a salir con mayor extensión este artículo. Okay. Hablaba de fragilización de la paciente. Entonces, esto es lo que pasa en un primer impacto, pero después viene un segundo impacto. Este segundo impacto le llamo doble crisis. Esta doble crisis, ¿de qué se trata? O sea, si bien nos llueve sobre mojado y no sé todavía cómo manejar todos estos aspectos que acabo de mencionar con anterioridad, además necesito yo evaluar, y muchas veces no me dice el médico cuáles van a ser los riesgos que voy a tener si es que me van a extirpar un seno y cómo va a ser el tratamiento, y por otro lado todas las implicaciones que va a tener en el caso de que ya no tenga un seno. Hay personas que han venido a conocer nuestro maravilloso campo electromagnético pulsante de baja frecuencia. Algunas de ellas las tenemos en tratamiento, que son personas que hoy les están dando radio o quimioterapia. El campo electromagnético no va a hacer que les quiten el cáncer, pero sí va a hacer que puedan desechar mucho más rápido estos químicos que entran a su cuerpo, porque además los tratamientos son invasivos y entonces van y destruyen todas las células cancerígenas, pero también destruyen como las que están buenas. Voy a pensar esto como un incendio. Si una persona le habla a los bomberos porque se está incendiando la casa, no van a decir, a ver, présteme la llave para abrir la puerta. Llegan y la tiran. Y si se está quemando un sillón, simplemente le avientan agua al sillón y a todo lo que está alrededor. Es decir, si está en la consola de juegos de video, si está la televisión, todo lo bañan de agua. Y esto significa que así funciona la quimio en ese sentido, además de que es un buen negocio para quienes funcionan con estos químicos. La cosa es que el impacto que se genera en la persona pues es terrible, ¿no? Ok, en esta todavía doble crisis existe el riesgo de que a la persona le quiten un seno o ambos. Recuerden que el concepto de metástasis es cuando ya se pasó a otros órganos, y puede ser que se pase a otros órganos cuando nada más es en uno solo y ha sido detectado todavía como en tiempo. La cuestión es que podríamos no tener una complicación en ese sentido y podríamos pasarla relativamente bien, pero si existe esta otra parte en donde de plano ha sido afectado otro órgano en esa parte, la cuestión es que la vamos a pasar terriblemente mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos este impacto a nivel de nuestro cuerpo y a nivel de cuando nosotros tenemos que enfrentar una situación en donde nos dan una noticia de que seguramente pueden extirparnos un seno o igual los dos? Y por el otro lado, ¿qué es lo que sucede cuando no tengo un apoyo de mi familia? Y ese apoyo de la familia hace que yo lo puedo pasar también mal. Entonces, materialmente estoy solo o sola para enfrentar este proceso, y si estoy solo para enfrentar este proceso, se vuelve terriblemente mal la parte del apoyo que podemos tener ya como pacientes. Y si además yo mencionaba que en la intervención de los médicos, que solamente decirnos la parte que vamos a enfrentar, pero no explicarnos qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, ni qué es lo que vamos a pasar con ellos cuando tengamos que ser intervenidos. Por supuesto que esto se complica aún más. Entonces, tiene serias repercusiones
dentro de cada uno de nosotros, ya sea a la mujer como paciente o la repercusión que va a tener a nivel familiar. Hacemos una toma hacia acá, por favor. Y entonces, ¿qué sucede? Ok, ya podemos tener esta extirpación de uno de los dos senos, ya va a generar un impacto en la persona. Acuérdense que otro de los miedos que aparecía ahí era el miedo a la mutilación, el miedo a la autonomía. Entonces, se fijan lo terrible que es esto, porque se juntan un montón de miedos que ni siquiera estamos a veces como tan conscientes, pero que el inconsciente sí sabe que podemos enfrentar, y entonces lo estamos pasando. ¿Qué sucede? Hoy, por ejemplo, prendemos la televisión, vemos en los eventos deportivos, generalmente sacan a las chicas mostrando a lo mejor algún producto con buenas formas, y eso es desafortunadamente en la publicidad lo que puede vender. Entonces, y esto tiene muchas connotaciones a nivel de algo que le podemos llamar valores. Esta imagen que ustedes tienen ahí es una imagen que es vieja. Había antes en las cervezas, no voy a decir la marca, la Rubia Superior, ya se imaginaron de cuál cerveza es. Y entonces la cuestión es que entonces se hacía como un mensaje subliminal, hablar de la rubia que estaba superior porque tenía buenas formas. Y la cuestión entonces es que aquí esto nos va a llevar a otro gran impacto. ¿Cuáles son las consecuencias cuando a alguien ya le extirparon un seno? Bueno, pues hay una deformación y la pérdida del seno, salvo que igual se lo retiren y le pongan un implante, y si tienen posibilidades económicas las personas lo van a hacer, y si no, hay quienes de forma extrema pueden tener el riesgo de padecer genéticamente cáncer de mama, y lo que hacen antes de que les dé, incluso hay mujeres que se han extirpado los dos senos para evitar que les pueda dar cáncer de mama sin que esté confirmado el diagnóstico, pero son medidas extremas que se toman. Otra es, voy a perder la forma de mi atracción sexual, de la forma como me veo femenina, voy a sentirme una amenaza en mi integridad física y en la parte de mi identidad como mujer. Recuerdan, en la parte hormonal, cuando las chicas empiezan a crecer, pues es normal que haya un crecimiento de los senos, y después, si hay esta condición, se extirpan los senos, entonces genera un impacto muy fuerte, sentir miedo de seguir siendo mujer, porque además, si lo que yo lucía era ese atractivo físico, pues bueno, voy a sufrir ese impacto en ese sentido. Voy a pensar que el impacto es tan fuerte que entonces me puede generar que yo no me sienta tan mujer, que yo no me sienta tan valiosa. Y hay personas que, por ejemplo, cuando han pasado por esta condición, usan ropa así como muy holgada, y usan ropa muy holgada para que no se vea que ya les extirparon el seno. Y sucede algo muy complejo también a nivel cerebral. Voy a suponer que tengo un complejo y que no quiero que me vean esta muñeca, por lo tanto igual todo el tiempo me estoy tapando acá la muñeca. Y entonces, como todo el tiempo me estoy tapando la muñeca, los demás van a decir, bueno, ¿y por qué se agarra tanto la muñeca? Es decir, ¿por qué me cubro tanto? Y por tapar lo que yo quiero cubrir, llamo más la atención, ¿no? Entonces, es una paradoja. Y esto genera una sensación de morbo en las personas que puedo tener alrededor. Si yo le conté a mis amigos o le conté a la familia que ya me hicieron una intervención, estoy dejando como un rastro, y entonces las personas podrían estar monitoreándome para ver cómo me veo. Y si además tengo la ropa holgada, pues la cuestión es que pueden estar viendo a ver qué es lo que estoy ocultando. Entonces, mientras más oculto, más llamo la atención. O sea, es otra parte que es completamente psicológica, pero esto además no lo explican los doctores. O sea, ellos simplemente se centran en el tratamiento que les van a dar. Si bien no hay ninguna garantía de que puedan salir bien las personas, no les importa en la mayor parte de los casos saber cuáles son todos estos efectos que estoy platicando ahora, porque a lo mejor no los consideran
adecuados, a lo mejor no nos consideran pertinentes, a lo mejor dicen, pues así es y ya te amuelan, o sea, y además no me interesa explicar, mi trabajo nada más es esto. Entonces nos deshumanizamos de tal suerte que si alguien dice, bueno, te vas a morir en 3, 2, 1, ya, ¿no? Y no nos interesa entrar en esa parte humana. Otra parte es que recuerdan que hablaba del estrés y que del estrés prolongado nos genera no solamente que nuestras células se empiecen a reproducir de manera más torpe, bueno, por sentirme tan estresado, baja mi sistema inmunológico, no solamente puede afectarme en otras áreas más, sino incluso el estrés hace que pueda envejecer más rápido. Entonces, a alguien le dan una noticia de esta naturaleza, además de que hay consecuencias como que se puede caer el cabello en la mayor parte de los casos, hay personas que también, como saben que se les va a caer el cabello, pues se rapan. Entonces ya no esperan a que se les empiece a caer, se rapan. Hay personas que ya tienen preparadas a lo mejor algunas pelucas, y bueno, se vale de todo, se vale ponerse peluca, se vale no ponerse peluca, como cada quien se sienta más joven en ese sentido, pero nuevamente vuelve a generar un impacto a nivel social y psicológico. Tenemos más saludos. Saludos de Luis Ricardo Suárez. Luis Ricardo, espero en la presentación el 3 de octubre, ya sea en la UAM o igual en la librería Gandhi. Luis Arturo Mendizábal. Luis Arturo, un abrazo. Nimue. Ajá. Gilberto Hernández. Sí, es de la UAM, son personas que me conocen, exalumnos, un abrazote. Rosa María. Rosa María, también un abrazo. Leticia Rodríguez. Leti, un abrazo. Mario Santiago. Mario, nos vemos el lunes y el miércoles y toda la semana allí en la UAM, tenemos eventos interesantes. Melisandre San. Un abrazo también para ti. Ok, regresamos en esta parte para seguir analizando cómo es el impacto que se genera. Se dan cuenta cómo no es una cuestión menor, es algo que si no lo tenemos en la conciencia, al menos cuando sabemos que algo va a pasar, ya teniendo información es más fácil que el impacto sea menor. Pero si no tenemos esta información es más difícil que tengamos, digamos que un mayor impacto y más fuerte porque no tenemos la información que sea adecuada. Una parte psicológica, le llamamos duelo, y en el duelo cuando alguien pasa de una condición de salud a una condición de enfermedad, primero es la negación, después la frustración, después le llamamos negociación y aceptación, y todos estos son duelos. ¿Por qué? Porque es un duelo también múltiple, porque no solamente es que yo voy a perder una parte de mi cuerpo, sino que también van a cambiar las condiciones de convivencia con mi pareja, con mi familia, es muy probable que incluso hasta con la gente del trabajo, que puedo regresar a trabajar o que incluso podría no regresar a trabajar. Entonces es mucho más complicado de lo que nosotros creemos. Lo estoy platicando para que estemos alertas, para que sepamos que todo este tipo de cosas que van a pasar. Afortunadamente, cuando hay una atención a tiempo, cuando también hay un apoyo a tiempo, es menos el impacto en todo esto, ¿no? Hay alteraciones entre todas las personas que son cercanas y no tan cercanas, mientras dure el tratamiento y mientras nos acostumbramos a una nueva identidad, ya sea con una mastectomía de un pecho del otro, igual hay un proceso de adaptación que es complicado. Tenemos pacientes que nos acompañan acá en el campo que desafortunadamente les han quitado los dos senos, que lo que hacemos es ayudarles a su restablecimiento, a enfrentarse a sí mismas, a saber que tienen otra condición de vida, pero que aún así el ser que tienen dentro sigue siendo un ser muy valioso, y que el conocimiento que tienen y que toda la bondad que puedan tener ellas y además todo lo que puedan hacer como personas pueden seguir adelante, ¿no? O sea, si hay una condición es difícil, pero pueden seguir adelante. Esto genera también baja autoestima, y también en el peor de los escenarios, cuando me siento muy deprimido, bajan mis niveles de serotonina, o me vuelvo agresivo con los demás o me vuelvo agresivo conmigo mismo, y eso podría darme una tendencia hacia atentar contra mi vida y practicar un suicidio. Por supuesto que se presentan trastornos de sueño como el insomnio,
hay pérdida de valores estéticos con respecto a mi cuerpo. Hoy siento que mi cuerpo ya no vale lo que valía antes. Puedo experimentar, recuerden que decía los tipos de pareja, si son parejas tóxicas, si son parejas que tienen diferentes orientaciones sexuales, bueno, pues puedo ser rechazado por mi pareja. Y entonces, acuérdense que otro de los miedos era el miedo al rechazo. Y puedo sentir justamente por esa misma sensación, pensamientos, emociones, que simplemente no voy a volver a funcionar en el terreno de lo sexual, porque era una parte del atractivo físico que yo tenía como mujer, y al mismo tiempo voy a tener una imagen que está mutilada. Todo esto, reitero, no lo explican los doctores. No sé si no les interesa, no sé si están tan metidos en su rollo que simplemente lo dejan pasar, pero la cuestión es que precisamente por eso lo estamos explicando. Acuérdense, 19 de octubre, Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama, y nosotros nos estamos anticipando porque queremos poner nuestro granito de arena. Lo que se llama inteligencia emocional es aprendo a identificar mis emociones, aprendo a identificar las emociones de los otros, pero si no soy emocionalmente inteligente, me va a costar trabajo expresar mis emociones, mis sentimientos y todo lo que está alrededor. Además de que dentro de los tratamientos hay otro que son pues simplemente medicamentos que les llaman inhibidores de la aromatasa, y esto genera resequedad vaginal y pérdida de la libido. Entonces, imaginen que me animo a tener contacto con mi pareja. Si estoy tomando un medicamento, pues entonces se vuelve a complicar el asunto, porque voy a suponer que no estoy funcionando en ese terreno porque no hay esta lubricación normal que podríamos tener. Hay que utilizar igual, venden unos geles en la farmacia que se utilicen para eso, pero si no conozco, voy a volver a caer como en este mismo contexto. Es normal que si estoy estresado, a lo mejor mi libido baja, incluso con el consumo de antidepresivos, la libido también baja. Hay una relación sexual que se puede volver más dolorosa, que incluso puedo tener como ausencia de orgasmos justamente por todo este efecto. Y cuando lo veo en la vida cotidiana, hay personas que no les gusta utilizar nuevamente ropa que es entallada, porque entonces ya se va a ver asimétrico el asunto, y entonces por eso decido utilizar ropa que está más holgada para que no se alcance notar. Entonces, fuera de todo este concepto, cuando nosotros intervenimos en la parte terapéutica, no solamente es para explicarles todo esto, el enfoque que tengo dentro de la intervención en el consultorio se llama terapia cognitivo-conductual, que lo que hace es resignificar cada una de nuestras cosas en la vida, de tal suerte que no puedo cambiar el pasado, pero sí le puedo otorgar otro significado diferente a todo esto. Hay que pasar por una etapa de duelo, o por varias etapas de duelo, porque no nada más es la parte de lo físico, sino también si me llegaron a despedir del trabajo, si mi pareja también está en riesgo de que me pueda dejar porque ya no represento lo mismo que representaba con anterioridad. Sin embargo, otra vez, digamos que pensando en ser mujer, en que somos seres humanos, lo que vale es todo lo que tenemos por dentro, no nada más lo que se ve por fuera, aunque la sociedad, los medios de comunicación nos hacen que estemos valorando solamente lo que se alcanza a ver por fuera, pero somos valiosos por dentro y por fuera, y mucho más por dentro. Entonces, en esta terapia que está centrada en resignificar los afectos, tenemos la capacidad, o hacemos todo para las cosas que son negativas, convertirlas de alguna forma en positivas. Ayudamos a cambiar la forma en cómo se piensa de uno mismo, de cómo se piensan de los demás, para actuar de manera distinta, no para complacer a los otros, sino para vivir en el aquí y el ahora. Y para terminar esta charla, no sé si tenemos más sí. comentarios o... Sí, de Fa Macías. ¿De quién, perdón? Fa
Macías. Fa Macías igual, o sea, Xochitl. luego ponen sus nombres completos, a veces ponen abstracciones, nos cuesta un poco más trabajo cuando están. Xochitl Tinoco. Ajá, Xochitl, un abrazo. Alma Rosa Rojas. Alma, estaré contigo también el próximo 2 de octubre, que no se olvida, en tu programa, Capital 21, hablando del libro de Albor y Neurociencia, antes de nuestra presentación oficial el 3 de octubre. Y Jorge Sandoval. Jorge, también un abrazo. Regresamos a esta parte final. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas? Primero, que puedan tener información de todo lo que está sucediendo. Acuérdense que había un doble impacto, una fragilización del paciente o de la paciente, y después una doble crisis entre lo que nos dicen los doctores y la forma como nosotros vamos a asimilar toda la información. Y la cuestión es que necesitamos revisar si hay antecedentes de qué fue lo que ha propiciado este cáncer de mama. Necesitamos, acuérdense que estaba relacionado con el miedo y con la culpa, y eso igual con lo que representan los pechos como la parte de nuestra sexualidad, de nuestra maternidad, de la crianza. Entonces, cuando empezamos a equilibrar todo eso, seguramente que nuestra vida puede cambiar. Algo que quiero que quede muy claro, y lo voy a repetir quién sabe cuántas veces, que una persona vale por lo que tiene dentro, no por lo que está mostrando hacia afuera. Y aquí tenemos que luchar contra las personas que nos ven desde fuera, contra los medios de comunicación que solamente si luzco atractiva, entonces valgo para todos los demás, y así no funciona el asunto. Que la vida que tenemos en la parte sexual puede continuar, va a tener ahora algunos ajustes, por supuesto que los debe de tener, y los va a tener no solamente con esta condición. Si nosotros envejecemos, si nosotros estamos más estresados, si nosotros igual una pareja está viviendo en su casa y la otra tiene que viajar, eso va a alterar igual las relaciones entre las personas en la parte de la intimidad. Entonces necesitamos entender los ajustes que vienen hacia adelante cuando tenemos esta condición, y al mismo tiempo considerar todo esto que había mencionado con anterioridad. Si mi pareja me ha tratado bien, si mi pareja ha sido comprensivo, si mi pareja ha tenido apoyo, la verdad es que yo creo que lo voy a seguir teniendo. Pero si mi pareja es tóxica, si mi pareja igual ha sido con esta relación de celos, o igual ha sido como con apegos también que son disfuncionales, va a sonar todavía más impactante el asunto. A lo mejor se puede ir, pero si eso sucede, qué bueno que mejor se vaya, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué queremos a alguien que solamente nos esté estorbando o que incluso nos esté denigrando? Si teníamos como pareja a alguien que nos maltrataba, que nos ponía apodos, que igual se burlaba de nosotros, seguramente que vamos a tener a una persona bien jodida todavía, de tal suerte que nos va a poder seguir lastimando, como para qué lo queremos en nuestra vida. Necesitamos aprender a querernos, necesitamos aprender a saber que estas condiciones que a lo mejor vienen y que nosotros no pedimos, la cosa es que de cualquier forma necesitamos enfrentarlas todas ellas. Cuando la pasamos muy mal, y todos hemos pasado por momentos terribles, se llama resiliencia, la capacidad de sobrevivir o igual de crecer a pesar de la adversidad. Cada uno de nosotros sabemos qué cosas hemos pasado y cómo hemos salido, ¿no? Y cada uno tendrá sus propias historias. No necesitamos estar en los pies de la otra persona para aprender a ser resilientes, pero también si no saben cómo hacerlo, por supuesto que les podemos ayudar. Hay algo que es muy valioso, que es la información. Si nosotros no tenemos información, si no sabemos qué va a pasar con nosotros, vivir en la incertidumbre. Acuérdense que parte de esas condiciones de esta primera fragilización era la incertidumbre. Cuando sabemos al menos qué es lo que va a suceder con nuestro cuerpo, qué va a suceder con los tratamientos, ya podemos hacer cosas y anticiparnos. Y la cuestión es que particularmente, otra vez para las mujeres, el ser atractivo para alguien no es solamente por el cuerpo que nosotros tenemos, es materialmente por el intelecto. Hay una condición que se llama sapiosexual, y los sapiosexuales, que aplica para hombres y aplica para mujeres, atraen por su inteligencia, no atraen por su físico, no atraen por su dinero, no atraen por otra cosa más,
Entonces yo creo que nosotros seguimos o podemos seguir creciendo a través de la adversidad. Necesitamos aprovechar todos los recursos que tenemos como personas. Si de plano no pueden salir, por supuesto que estamos acá para apoyarles. En atención y tratamiento psicológico trabajamos de lunes a sábado. Hemos hecho un compromiso personal, de tal suerte que ese compromiso implica estar más bien en apoyo para ustedes casi todos los sábados. Hemos hecho nada más una pausa para el 15 de septiembre, pero mientras estamos aquí, así como dice Chente Fernández, Dios me preste vida, aquí estaré con ustedes haciendo esta parte de la difusión. Finalmente, les invito, ahora sí, las fechas se cumplen, y afortunadamente igual hemos tenido muy buena aceptación con nuestro libro Albur y Neurociencia. Creo que llevamos acumuladas alrededor de 30 entrevistas en menos de 2 meses. Un agradecimiento especial a Editorial Sirio, igual a Victorina, que está detrás de mí en la parte de apoyo para Victorina Saldaña, de Editorial Sirio también, en apoyo para seguir cumpliendo con esta gran campaña de difusión. Entonces, el 3 de octubre a las 7 de la noche los esperamos en librerías Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Es la librería que está ahí, es afuera del metro. Miguel Ángel. Se llama Miguel Ángel también el metro. Les esperamos. Si van a ir, lleguen temprano, porque esperamos que vaya mucha gente. Entonces no quisiéramos que se quedaran sin entrar, el espacio es reducido, pero ahí estamos igual. Tengo otro evento en la universidad, en la UAM, Iztapalapa, también, donde doy clase desde hace más de 25 años. Este libro lo presento también a las 12 del día en la sala Cuicacali, el 3 de octubre. Entonces los esperamos en estos dos sitios. Y además invitarles a que sigan en contacto con nosotros, a que nos envíen sus saludos, a que nos digan desde dónde nos ven. Cada 15 días estoy en esta emisión de MBS de Chavos contra Gángsters. El próximo viernes nos vemos ahí. En nuestras redes sociales me encuentran en el Facebook como Juan Antonio Barrera, como Atención y Tratamiento Psicológico, o Campo Electromagnético Pulsante Baja Frecuencia. Para las personas que también me han brindado su confianza para atenderlos y que están en el extranjero, doy terapia a distancia. La clave de Skype es Juan Antonio Barrera 6289. Para quienes necesiten ayuda y que estén muy lejos de aquí, de la Ciudad de México, también estamos para servirles. En el teléfono del consultorio 55 19 37 53. Repito, 55 19 37 53, les contesta muy amablemente Carmen. Y en el teléfono del WhatsApp yo les contesto todos sus mensajes. Lo hago de manera personal, pero solamente por WhatsApp, no recibo llamadas por cuestiones de seguridad. Y nos pueden escribir al 55 54 16 43 71, repito, 55 54 16 43 71. Y la cuestión es que si no tenemos más saludos, tenemos más saludos todavía. De Alejandra Martínez. Ale, un saludo. Y a Adriana R. Quinn. Adriana también, un saludo y un abrazo para ti. Amigos virtuales presenciales, que pasen un excelente sábado. Seguramente que el próximo sábado estaremos platicando de otros temas. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Juan Antonio Barrera. Les deseo que pasen un excelente sábado. Namaste. Hasta luego.